no todos los tiempos pasados fueron mejores. Eso ya yo no lo he aprendido, porque basta con echarle un ojo sobre todo a lo que está escrito de la época de las épocas en que había escritura, ¿verdad? Hay uno se duele mucho de las cosas que pasan ahora, y efectivamente son terribles, ¿verdad? Son terribles, pero bueno, así ha venido la historia. En la madrugada del día que estamos grabando, de pronto se me ocurrió encender el vicio, y me encontré con una información de esas raras que aparecen de pronto sobre hormigas. En este programa habíamos hablado de hormigas cuando hablamos del Jurassic Park, hablamos de las hormigas que habían encontrado en el ámbar de Dominicana. Y en una ocasión anterior habíamos mencionado a aquel extraordinario escritor científico Metternich, que tiene un libro sobre la vida de las hormigas. Exacto. Que es muy lindo. Y Metternich tiene uno muy bonito sobre las abejas. También, sobre los insectos sociales. Sí. Yo me familiaricé mucho con eso, con un profesor que teníamos en la Universidad de Costa Rica, ¿cómo era que se llamaba? Italiano, que había sido profesor en la vaina, por cierto, me di cuenta. Lo trajo don Rodrigo Facio, que le dedicó mucho tiempo del curso a los insectos sociales. Y eso me dejó a mí muy... La frase es bonita, los insectos sociales. Algunos gobiernan. Sí, bueno. No, pero, ¿cómo era? Qué tirada, que se me olvide, porque me gustaría homenajearlo mencionándolo. Era un gran profesor. Y me dejó muy ¿El homenajeado o el homenajeado? No, el profesor Balí no era. ¿Cómo? Balí. Que estuvo que vino con la reforma. Exacto. Balí, ¿no era? Balí, el profesor Balí. Sí, era un señor. Con él vinieron un montón, Salvador Aguado. Sí. Pero él era, y me acuerdo que él... De eso sí no, yo no estaba fuera de orden. Que una vez me contaron que su obra científica escrita se había perdido. Y me parece que debería haber sido muy interesante publicar. Bueno, el asunto es que las hormigas siempre me tienen obsesionado, porque yo a las hormigas les tengo una envidia a ratos. Pienso que ellas como inteligencia como que le va mejor que nosotros. Y como inteligencia arquitectónica, ingenieril, la capacidad de trabajo. No, en todo campo. Sí. Viene el aguacero, se los inunda, y al día siguiente tienen otra magnitud construida ahí. Sí. Parece eso. Y además trabajan por pisos. Cuando se daña arriba, uno cree que el hormiguero se acabó. Las que tienen, abajo. El gobierno debería contratarlas para hacer calles. Tienen unos conocimientos de hidráulica. Sí, claro. Endemoniados. Bueno, pues entonces ahora lo que me encontré es esta historia. En Birmania han encontrado ámbar de más de 90 millones de años. Con una hormiguita dentro. Porque los de dominicanos son como de 30. Sí. Y resulta que han encontrado en el ámbar hormigas que tienen esa edad. Ellos me dicen viejas, ¿verdad? Para no hablar de los que participamos en este programa. Y resulta que aquí sumamos como 300 años ya. Lo que me dejó con las quijadas abiertas, para decirlo en los términos en que están hablando ahí, es que esas hormigas tienen en sus pinzas, puntas metálicas. ¿Cómo? Eso, puntas metálicas. Entonces, ahora sí, señor. Ahora póngase usted a pensar que ahí tiene que haber ocurrido que esas hormigas tenían capacidad biológica para ingurgitar sales de metales y en su organismo transformarlas en metal, pero ubicarlo en las puntas de esas pinzas. Eso sí es increíble. Y se imaginan
lo terrible que habría sido encontrarse con un miguero de esas muchachas. Sí, de esas muchachas. Sí, claro. Te imaginas. Si las que no tienen punta metálica punzan. Sí, punzan y duele. Claro. Con metal peor todavía. Y entonces uno se pone a reflexionar, bueno, si la naturaleza hizo eso con las hormigas, el que ahora con puntas metálicas los seres humanos estén asesinando semejantes por todas partes, como que están escrito, ¿no les parece? Naturalmente nosotros hemos desarrollado la capacidad para hacer puntas puñales, espadas, en lanzas, todo balas. Y entonces me ponía a pensar yo, eso fue en Birmania, en Birmania, que es un país que ahora se llama Myanmar. Myanmar, sí. Sí. Y ahí es donde tiene de presidenta premio Nobel de la Paz, que tiene a su ejército masacrando gente. Hay una denuncia de unas matanzas horribles que están haciendo y la señora, según parece, la niega. Entonces la pregunta que hacía todo el mundo... Es que tal vez tiene puntas metálicas. ¿Sabes? Pero digo yo, esa señora, ¿no habría manera de que le quiten el premio Nobel de la Paz a una infame como esa? Es que no puede ser. Es que tienen que quitar un montón. Bueno, yo no sé. Bueno. Algunos ya se han muerto, pero ella está bien. Bueno, el problema es que si se asignan premios, a veces se asignan los premios Nobel de la Paz a personas que en un momento determinado no están en poder. Sí, claro. Nadie espera que lleguen al poder y actúen como premio Nobel de la guerra, pero podría ser perfectamente. Sí, es terrible, ¿verdad? Y sí, bueno, ahí claro, pero la naturaleza, pareciera como que la naturaleza ha operado de manera que a las especies inteligentes las provee de toda la capacidad para la masacre que se necesita para que sobrevivan. La tragedia está que en el caso nuestro, puede ser que eso sea lo que nos conduzca a la extinción simplemente, ¿verdad? Va a ser suicidio de la especie. Hablando de las edades, no creo que a nosotros nos toque la extinción. Depende. Bueno, sí, Depende. Depende de la depende suave o la depende dura. Como decimos, el fuego de pólvora que se pueda montar en cualquier momento. Ah, bueno, no, sí, claro. Sí, bueno, es que definitivamente estamos en un juego loco, ¿verdad? Porque un país está inconsciente. Vamos a ver, un país está ahí experimentando sus bombas. Sí. Podemos discutir si tiene derecho o no a hacerlo. Lo que pasa es que hay un club de países que tiene el derecho a producir bombas constantemente, pero no permite que otros las hagan. Así es. ¿Verdad? Así Entonces, es. Tienen la exclusividad. Sí, claro, ellos sí pueden hacerlas, construirlas, almacenarlas, pero no permiten que otros países las hagan. Y en ese juego, en cualquier momento, uno de esos países que tiene ese control no quiere que ese otro país la haga y entonces nos puede poner en el borde de la guerra. Claro. Y luego, en el borde, en la guerra. Bueno, lo que pasa es que en el borde ya estamos. Ya estamos, claro. Nada más esperemos que un loquito de un lado no apriete el botón. Y el locote del otro. El locote del otro tampoco. ¿Ah? Qué cosa. Sí. Un orate. Un orate. Orate, se puede decir, ¿verdad? Orate, claro. Es más bonito que loco. Usamos palabras. Ese es muy mexicano, órate. Un orate. Claro que se puede decir un orate. Imagínense, chiflado. Uno no pensaría jamás que si viajara en el tiempo y volviera 90 millones de años atrás, se encontrara con animalitos con puntas metálicas, que lo muerdan a uno con puntas metálicas. Pero dice que se extraña, si hay niños que matan a la mamá a puñaladas. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, esa es la parte triste, pero también... ¿Y la parte alegre? ¿Cuál es? No, una que estaba viendo da una risa triste, es
Una risa triste. Ese discurso de Trump sobre la importancia de que la religión vuelva a las escuelas. En Estados Unidos es muy fuerte la religión en las escuelas. Sí, claro. Pero es un discurso en el que es aplaudido, claro, llevan amigos de él, pero de todas maneras, prácticamente es una declaración de que no habrá educación sin enseñanza religiosa. Y la pregunta que surge inmediatamente, bueno, señor, pero en un mundo donde estamos hablando de diversidad, ¿cuál? ¿Cuál de las religiones? Sí, por supuesto. Bueno, pero acordate que él dice Estados Unidos first, de manera que es la religión que él escoja. Porque dice que así habla él. Sí, pero seguro pertenece a esa iglesia de los santos de los últimos días. Entonces impone la religión de los últimos días de los santos. De ahí, no, pero vea, es que muy... Pues tantas religiones como santos vayan surgiendo. Ahora el Papa ha puesto 2 santos más. Entonces, de ahí, esperemos la religión de sus últimos 2 santos. Por cierto, que el Papa dijo ayer que se dio un leñazo en el ojo. Sí. Pero entonces le preguntaron que cómo veía él. Dice, no, el problema con lo que estoy viendo de la humanidad es que, y usó un término muy grotesco para él, es que como que el hombre es el animal más idiota, así, o estúpido de la creación, dice, porque es el único animal que se va en el mismo hueco un montón de veces, dice. Y entonces alguien le dijo... Antes decían que era solo 2 veces. Sí, bueno, sí. No, y entonces, la frase era 2 veces, ahora ya el Papa la amplió muchas veces. Se puede ir al mismo hueco un montón de veces. Y entonces le preguntaron, pero a propósito de qué, su santidad, a propósito de todo lo que está pasando. Claro. Imagínate lo informado que puede estar ese señor, ¿verdad? Sí, claro. Y debe estar con el pelo parado. Claro que debe estar. No tiene, por fortuna. Pero no, en serio, no. Tiene muy poquito pelo. Las noticias que le debe llegar de todas las parroquias del mundo, filtradas o no filtradas, deben ser aterradoras, ¿verdad? No, definitivamente, claro. Y si hay una voz que puede hablar en ese sentido sin discusión, es él. Es él, sí. Es una tragedia. Pero bueno, en el caso del discurso de Trump, a mí lo que me producía y cierta hilaridad era ver el entusiasmo. La escena la toman solo, él se ve hablando, con su estilo y sus gestos, pero detrás de la cámara está un público, parece muy nutrido, y cada rato irrumpen en aplausos. Y digo yo, la histeria colectiva puede ser tanta, y ahora entiendo por qué lo hicieron presidente. Siempre escoge así. La naturaleza, curiosamente, pareciera entender a la naturaleza humana. Hay algo extraño, porque cuando este presidente idiota habla de que no existe cambio climático, como que la naturaleza reaccionó como para darle una leccioncita. Sí, ¿verdad? Sí. Lo abofeteó. Tome, papá. ¿Cómo dirían a los ticos? Tome, chichi. Tome, chichi. Tome palpinto. Tome palpinto, exactamente. Si no cree el cambio climático, tome. Sí, así es. Sí, yo creo que es extraña la naturaleza, pero nosotros caminamos sobre ella. Es más inteligente que los seres humanos. Una sensibilidad. Claro, mucho más. Hay una inteligencia natural. Se podría decir adínica, de ADN, donde saca la energía para decirle hay que demostrarle a este viejo tal cosa. Que en una de estas islas pequeñitas él tenía, porque ya no tiene, una propiedad que estaba vendiendo en $28 millones, y como no lo encontraba cliente, la bajó a 16,5, y la tenía en 16,5 y vino el huracán y no dejó nada y se la voló.
Es como, ahí, hasta en eso uno puede pensar, mira, le vino por advertencia. ¿No? Exactamente. No tiene... Hay que ver si la casa aseguradora de esa propiedad le va a pagar esos 16 millones o más. Ahí también pesan los intereses Sí. políticos. Y ahora, esa era la parte más divertida del asunto, pero claro, en la isla donde eso ocurrió es una isla donde ahora la gente está... ¿Pero en cuál isla es? Es que yo creo que es en San Martín o en la Eso otra. es de los ingleses. Bueno, bueno, pero las inversiones de Trump son en todas partes. Sí, están por todas la partes, verdad, ¿verdad? sí. Hasta en Alajuela, dice uno. No, él creo que era San Martín, y San Martín, usted sabe que ahora me di cuenta, porque uno nunca se da cuenta de nada. Y resulta que esa isla tan chiquitica está dividida en dos partes, una holandesa y una francesa. Y la holandesa es chiquititita. Si la isla es pequeña... A mí me tocó recorrer todo ese archipiélago cuando se creó la Naviera Multinacional del Caribe, porque se quería promover el intercambio de mercancías. El cabotaje. Sí. Y entonces hay algunas que son una belleza. Guadalupe, por ejemplo, es una belleza de islita. Y hay 2 o 3 de veras que son modelos y bien organizadas. No tanto las francesas, las inglesas son muy... Martinica. No, Guadalupe es francesa. Francesas, sí. Pero bueno, Martinica. lo que también queda claro ahora es que la estulticia humana no podía razonar de manera que llegar a la conclusión de que hay ciertas zonas del planeta que no deben ser habitadas intensivamente, ¿verdad? Es decir, simplemente aquí no puede vivir gente, deberían decirse, deberíamos habernos dicho. Claro que entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde la meten? Bueno, se puede confinar más. ¿Dónde la meten? Sí, dice toda la población del mundo. En el mundo hay un montón de huecos. Si usted tuviera un territorio del tamaño de Texas, sin tejanos, sin los Bush, sin tejanos, ahí podría acomodarse toda la especie humana. Pero bueno, esos son elucubraciones. Pero obviamente, Ahora me acabo de acordar de un cuento a propósito de tejanos, que están en un bar en Texas, unos de esos ricachos, pero poderosos, ¿verdad? Hablando de no sé cuántos miles en ganado, no sé cuántos miles en pozos petroleros, y estaba un tipo sentado así muy, se ve que no es tejano, el único que no tiene sombrerote ni nada. Y entonces uno de los tejanos lo saluda y le dice que ¿de dónde es? Yo soy de Nueva York. Ah, bueno. Y dígame una cosa, ¿y usted cuántas cabezas de ganado tiene? No, yo no tengo nada de eso. Ah, y se muere de risa. Y el otro le dice, mira, y no tiene, ¿cuántas cabezas de ganado tiene? Entonces, ¿cuánto vale tu finca? Le dice un tejano al otro. Más o menos 150 millones de dólares. Y la tuya, pues anda por 200, más o menos. ¿Y usted? Dice, no, yo tengo una pequeña porción de tierra, pero está en el centro de Manhattan. Bueno, un tejano de esos llamado Ronald Reagan, creo que se llamaba, ¿verdad? Ronald Reagan. ¿Era tejano él? Creo que era. No, ¿cuál era el tejano que tenía? No. Era Johnson. El que sustituyó a Kennedy. Johnson tenía una finquilla, sí. Una finquilla ahí en Texas que era más grande que el territorio de Costa Rica. Sí, claro. Esa era la finquita de él. Tú sabes que a mí me tocó atender a Johnson cuando fue... Que había estado ahí en la finca, no se tomó estaba un selfie, que es peligroso ahora tomarse en la selfies Organización de con cierta Estados gente. Centroamericanos cuando él visitó El Salvador para reunirse con todos los presidentes. Y le llamaban presidentes, cuando se dirigía a ellos le llamaban presidentes. Y es un tipo agradable, es un tipo simpático, no sé. Un tipo dicharachero y habla español. Bueno, todos los tejanos hablan español, ¿verdad? Habla con acento, pero habla muy bien español.
Y la verdad que en 2 o 3 recepciones, en las cuestiones que hubo oficiales, pues me agradó el tipo en lo personal, no como presidente, porque yo no sé qué labor estaba haciendo, aunque dicen que hizo una buena labor, aparte de lo de la guerra de Vietnam, que no la terminó, ¿verdad? Bueno, algo hizo en derechos humanos. Ya, en derechos civiles, sí. En derechos civiles. Todo el mundo reconoce eso. Sí. Sí, pues que mucha gente tenía, y yo, la verdad, tenía la impresión de que era un viejo ignorante. Y no podía ser tanto. Era un tipo... No, difícilmente uno puede pensar que llegue un presidente de los Estados Unidos que sea ignorante, salvo el último. ¿Y Trump? ¿Y Trump? Salvo el último. Bueno. Salvo el último. Bueno. Sí, claro. Sí. Carajo inculto. Totalmente. Más, compite con Maduro una geografía página internacional. En blanco, ¿verdad? ¿Cómo? Compite con Maduro una geografía internacional, no la conocen bien. ¿Qué fue lo que dijo? Pues Maduro dijo una barbaridad. Por eso. Confundió 2 zonas, pero en una forma tan absurda. Hasta inventó un 5º punto cardinal. Pero no, eso es injusto, porque eso lo hizo burlándose de carajo que había hecho eso. ¿Cómo? Había un político menor de la oposición que había dicho eso. Los 5 puntos cardinales. Sí, exacto. Bueno, está entrando a Caracas gente de los 5 puntos cardinales, dijo. Y entonces... ¿Cuál de la oposición? No sabía bueno, yo. Se lo oía a Maduro. No, pero ahora te voy a explicar, porque eso se lo mostraron con los videos. Estás defendiendo a Maduro. No. Este carajo, este político, era un político menor, algo así como digamos, un Rolando González de... No, hay que entender que Maduro no es un hombre tonto. No, tonto no es, pero es ignorantón. Estaba haciendo un discurso sabe mucho sobre de sectario del partido. Sí. Y entonces, digo, de los 5 puntos cardinales se dirigió a alguien como para hacer la broma. Pero los periodistas gringos que tomaron, que cogieron el video, lo cortaron y lo publicaron donde dice los 5 puntos cardinales. Y ninguno aclaró que era lo que él estaba haciendo, era burlándose del baboso que había dicho eso. No se trata de que sea muy inteligente o muy informado, es que era demasiado estúpido. Y el otro fue que, y yo entiendo al otro también, porque en un momento de emoción ante micrófonos cualquiera dice cualquier bellacada, bro, los 5 puntos cardinales, y claro, y necesitaba muchos. Muchos puntos cardinales. Sí, claro. Sí, yo tampoco me hubiera burlado de ese, ¿verdad? Porque ahí lo que hay es montones de cardenales. los que vean. A propósito de cardenales, hay cardenales que le tienen la guerra al Papa. Sí. Pero abierta. Sí. Pública. Sí. De enfrentamiento. Es interesante esa Pero eso ha sido siempre Vaticano. con la iglesia, ¿verdad? ¿Ah? La iglesia siempre ha sido así. Dicen que hay que aterrizar. Pero en la iglesia católica siempre